Simona Martínez es una periodista de la que algunos le seguimos la trayectoria desde hace muchos años, aunque parece jovencita y tiene aspecto de niña mala, cosa que es, tiene una trayectoria periodística sólida. Y bueno, decirles que estoy encantada de estar aquí en Azcapotzalco, que me gusta esta descentralización que se hace de la cultura, que no todos tiene que hacerse en el Distrito Federal, que debería de existir ferias de libro en todas las delegaciones y que por tanto me siento muy contenta porque Azcapotzalco es como la apertura de este camino que es la cultura, que viene siendo en el momento de guerra que estamos viviendo, de la guerra de Felipe Calderón, es un balón de oxígeno, es lo que nos va a salvar finalmente, la cultura, la educación, la lectura, y por eso aquí se lee en libertad. Cuando yo empecé esta historia en 2005, había un tabú por publicar los crímenes sexuales del clero, por encubrir delitos de sacerdotes pederastas. ¿Por qué Norberto encubre? Por la misma antigua razón, más antigua de la humanidad, por dinero. Muchos de ellos llevan 30, 40 años abusando de niños y siguen siendo colocados en una y en otra parroquia. Los mueven de un lugar a otro, de un país a otro, de un estado a otro. Entonces, en aquel entonces se decía, bueno, que era un problema que había que tapar por el bien de la iglesia. Pero cuando salió mi primer libro, el primer libro se llama La cara oculta del Vaticano. Fue un libro que escribí siendo yo corresponsal en Europa y cubriendo la Santa Sede. Cuando me di cuenta de las primeras víctimas de Marcial Maciel fue como un mazazo y ahí me dije, ¿qué es lo que hay detrás de esto? ¿Qué es lo que hay detrás de los muros de la Santa Sede? Y gente que se dejó la piel en la liberación de los pobres a través de la teología y del evangelio. Los persiguió tanto así que muchos de ellos tuvieron que colgar los hábitos, como Leonardo Boff, ese gran exponente de la teología de la liberación, o Fray Beto, todos ellos que siguen en este momento trabajando. ¿Por qué por qué el Vaticano no pudo acabar con la teología de la liberación, a la cual acusaba de estar ligada al marxismo? No pudo acabar por la simple y sencilla razón que mientras existan pobres, seguirá existiendo la teología de la liberación. El trabajo de campo que ha hecho la teología de la liberación, el trabajo pastoral en Centroamérica y en México es extraordinario y seguirá siendo extraordinario. Don Samuel deja una escuela que en este momento sigue el obispo Raúl Vera en Saltillo. Tatik Vera es un hombre comprometido con el trabajo pastoral desde las bases populares, desde las zonas más marginadas. Con ellos nunca va a poder el Vaticano, aunque no santifique a San Arnulfo Romero. Monseñor Romero seguirá siendo santo de los centroamericanos y de los mexicanos que creamos en él, a pesar de que el Vaticano tiene detenido el proceso para santificarlo desde hace 15 años. Pero sí santifica rápidamente y express a Juan Pablo II y a Escrivá de Balaguer del Opus Dei, e iba a santificar a Marcial Maciel. Afortunadamente le salieron ahí unas mujeres, porque eso es lo que verdaderamente pena a la iglesia. El Vaticano lo que verdaderamente está condenando es que Marcial Maciel tuviera una doble vida, o triple, o más, porque no solamente tenía mujeres. Y supimos que había una duda de que realmente fuera sacerdote, había una duda de que realmente se hubiera ordenado como sacerdote. Existe eso, históricamente está documentado por académicos, pero ahora sí sabemos que era padre, pero padre de familia. ¿Cómo se manejan las riquezas de la iglesia? Eso es lo que todos nos preguntamos y quisiéramos saber. ¿Por qué tanta opacidad para saber cuáles son las finanzas y de qué manera están gestionadas, administradas? ¿Por qué no se habla de la acumulación de riquezas a través de propiedades, a través de la compra onerosa de automóviles, de casas, de residencias, de descanso? ¿Saben a dónde matan a los curas pederastas? A hoteles de 5 estrellas de ellos mismos. Son como spas, son como clubs donde los curas pederastas van a curarse de su enfermedad
tomando pastillitas para disminuir el apetito sexual y con mucho evangelio. ¿Creen que así se cura la pederastia? ¿Qué sucede? Que tenemos casos, y están documentados, de sacerdotes en León, Guanajuato, que han violado, por ejemplo, uno de ellos, de María Campos, violó a 7 niños. Fueron más, pero las madres no quisieron poner denuncia porque fueron amenazadas por el propio obispo. ¿Y qué hace el obispo? Para sacarlo de la cárcel, porque se encontró a una jueza, de esas juezas valientes, capaces de procesar a un cura pederasta, porque no todos los jueces están dispuestos. Yo fui a entrevistar a uno a Puebla y ¿saben qué me dijo? Que no lo había procesado porque tenía miedo de irse al infierno. Imagínense si esas son nuestras autoridades judiciales. ¿Qué tipo de privilegios puede tener un criminal agresor sexual solamente por tener sotana? Pues sí, señoras y señores, en México los tienen. Y los tienen porque tenemos una jerarquía católica vergonzosa que los protege. Mi invitación es que empujes este tema. Yo creo que hoy el presidente Juan Silva Mesa debe estar abierto a esta, como dan la apertura, ahora presunto culpable. Yo creo que tienes un gran compromiso para seguir y que toques las puertas de la Suprema Corte para que realmente se atienda este paso y realmente saber si estamos ya en esa condición de poder abrir las puertas a este tipo de temas. Muchas felicidades. Uno de los temas fundamentales de la reforma juarista y de la guerra de reforma, por tanto, es la desaparición de los fueros. La ley mexicana en el siglo XIX y durante todo el periodo santanista permitía que 2 instituciones tuvieran situaciones de excepción frente a la ley: el ejército y el clero. De tal manera que cuando un militar cometía un crimen era juzgado por tribunales militares, no por tribunales ciudadanos. Y en el caso del clero, lo mismo. Había un fuero religioso y por lo tanto era juzgado por tribunales eclesiásticos. Un crimen común. Una de las leyes de reforma es abole los fueros, los hace desaparecer. Todos los ciudadanos mexicanos ante la ley están sometidos a la misma ley. Bien, ha pasado de esto, esta ley se edita en el 58, siglo XIX, han pasado 100 años a 958, 150 al 2008, 152 años, sumo bien, sumo mal, sumo bien, ¿no? Bien, y siguen teniendo fuero. Es increíble. O sea, tenemos en el papel una república laica y en la realidad tenemos una sociedad en la cual el fuero militar y el fuero religioso siguen existiendo. Yo considero que los curas deberían de llevar una vida normal como cualquier ser humano. ¿Por qué? Porque ellos también son como nosotros, de carne y hueso. Es curioso, pero bajo la fórmula que usted lo dice, está reivindicando el concepto religioso de Hidalgo, de Morelos, de Matamoros. O sea, los que hoy llamamos padres de la patria, todos fueron sacerdotes y todos practicaron una sexualidad normal. Centrémonos. Hay una sexualidad cercenada y patológicamente controlada que tiene que buscar salidas. Esa sexualidad de los curas, obligados por el celibato, se queda en el infantilismo, se queda infantil, no madura. ¿Por qué? Porque prefieren a los niños a un adulto, porque sencillamente esa es la patología, esa es la desviación al no permitir que se desarrolle de manera normal. Además, dentro de los seminarios y dentro de las instituciones religiosas hay abusos sexuales de los superiores contra los seminaristas más pequeños, y todo el mundo lo cuenta, y en estos libros se documenta. La infalibilidad de los papas, que según supuestamente son infalibles, y respecto a la soberbia, supuestamente se peleó con los pecados, según tengo yo entendido. ¿Sabe quién es el único que le ha tocado? Hans Küng, el papa protestante, así se le llama. Hans Küng, a quien tuve la oportunidad de entrevistar varias veces, es una de las razones por las que yo sigo siendo católica, igual que el obispo Raúl Vera y tantos otros, Leonardo Boff y todas estas grandes exponentes de la teología de la liberación. Hans Küng se atrevió a cuestionar la infalibilidad y ¿sabe cómo le fue? Lo desterraron, lo persiguieron, lo señalaron, lo reprimieron. Su gran enemigo fue Joseph Ratzinger, compañero de él de la Universidad de Tubinga. Cuando Hans Küng era director,
Dijo, me voy a traer a los mejores. Alguien le dijo, no te traigas a Joseph Ratzinger, es de derechas, es muy conservador. Dijo, los mediocres se rodean de mediocres. Los talentosos, los brillantes nos rodeamos de gente preparada y brillante. Entonces me lo voy a traer porque es inteligente. Se lo trajo a Tubinga y fíjese cómo le pagó. Cuando Joseph Ratzinger llegó al poder como cardenal, como prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, lo persiguió por mar y tierra. Le prohibieron enseñar teología. ¿Por qué? Porque se atrevió a decir, ¿cómo puede ser que desde arriba sea infalible? Dios no es infalible y usted sí es infalible. Entonces, humanizó a Jesucristo, humanizó a Dios, humanizó la presencia, la figura del hombre, y eso no le gustó. La primera vez que yo llegué al Vaticano para cubrir aquel amaciato que existía entre el gobierno mexicano y la Santa Sede, que Salinas de Gortari, el innombrable, que aún sigue pululando aquí, manejando los hilos de la política mexicana, se atrevió a formalizar ese amaciato para convertirlo en un matrimonio y restablecer las relaciones entre la Santa Sede y México de manera seria y de manera legal, como quien dice. La primera vez que yo iba caminando por la plaza de San Pedro, me encontré a Brillón. Él venía vestido con su ropaje elegante de obispo, de cardenal. Llegó y le saludo. ¿Cómo está, señor Brillón? Y yo soy San Juana Martínez, corresponsal de la revista Proceso. Ah, sí. Oiga, quisiera preguntar. Luego, niña. Luego. Cuando yo lo vi caminar, que se le acercó otra persona, se le acercaba personas en esa plaza majestuosa, y cómo trataba a los seres humanos, cómo no pisaba el piso. Ese hombre fue cuestionado por tráfico de diamantes, por abuso sexual de mujeres. Aquí en México hizo un desastre con Norberto Rivera, se compincharon para perseguir a los curas y para robar y para todo lo que usted quiera. Dije, si así es Dios, Dios ni siquiera es así. O sea, si Dios es soberbio, o sea, porque este sujeto se arropa en esa soberbia, porque es capaz de maltratar a sus semejantes de esa manera. Dije, no puede ser. Este es el club de Roma al que yo no pertenezco. Yo pertenezco al club de la teología de la liberación. O sea que hay varios clubs. Entonces hay que decidir en cuál estar, amigo. Dentro de todo este tema, creo que hay unos actores que se nos olvidan, que es la clase política y la clase social que mantiene, por ejemplo, a un cura Maciel, ¿no? Que protege, que da dinero, que esconde. Entonces, un poco, ¿qué podrías contarnos de esta clase política mexicana y qué le has rascado por ahí? ¿Quién sostuvo a Marcial Maciel en su pedestal? ¿Quién lo convirtió en el casi santo que levitaba? ¿Se acuerdan ustedes de Flora Barragán? La mujer, la gran benefactora de los legionarios de Cristo, regiomontana, una mujer que le dio más de 50 millones de dólares a Marcial Maciel, que le repartió más de 100 propiedades para la construcción de colegios a lo largo y ancho de la República. Flora Barragán era la tercera fortuna de México hace 40 años y le abrió las puertas de la riqueza a Marcial Maciel. Queremos darte este reconocimiento por tu invaluable participación en esta segunda Feria del Libro. Muchísimas gracias, muchas felicidades y ojalá que no sea ni la primera ni la última. Qué bonito. Me encanta. Qué bonito. Me encanta. Bien, reanudamos.